Hola a todas y a todos, mi nombre es César Pineda, soy profesor investigador, sociólogo, politólogo y como cada semana estoy aquí con mi videocolumna y colaboración con Jesús Escobar Tovar en su canal con la sección Descifrando la Política. Déjeme hablar hoy otra vez de, una vez más, nos obliga Donald Trump a estar hablando de él, pero permítame ir a contrasentido de una explicación que se han dado en la mayoría de los medios de comunicación, donde se explica este carácter despótico e incluso errático del propio Donald Trump como simplemente un populista de derechas, es decir, alguien que erráticamente está tomando la conducción de Estados Unidos. Yo déjeme decirle otra idea. No es populismo, es imperialismo. No es populismo, es el nuevo proyecto neoimperialista de Estados Unidos, es solo la versión extrema del imperialismo que ya existía, no es nuevo, solo se ha extremado. Y si uno analiza las medidas con cuidado, uno encontrará cierta racionalidad, por supuesto, imperialista. Déjeme revisar rápidamente en dos grandes secciones esta tesis de interpretación y la primera tiene que ver con que si revisamos las medidas que está implementando Donald Trump a nivel mundial con sus relaciones internacionales, la primera que tiene que ver con la amenaza de más aranceles no solo a México y a Canadá, sino a China, a la Unión Europea, ahora ha dicho que a Rusia, tiene que ver tanto evidentemente con un carácter coercitivo, es decir, obligar a arrodillarse a los países si no quieren sufrir represalias económicas, pero más allá de ese carácter violento y despótico, el objetivo pareciera ser la reestructuración del mercado mundial a su favor. ¿Pero por qué a su favor? Si siempre lo ha estado durante estas décadas, bueno, porque hay que reorganizarlo para aislar a China. Este objetivo geopolítico es muy importante y va tomando sentido si uno entiende que a los aliados, a Canadá y a México, pero también a la Unión Europea, se le está obligando a reconstruirse y reorganizarse para simplemente rechazar, aislar y favorecer a Estados Unidos en detrimento de China. Primer elemento, los aranceles no solo son discursivos, es un mecanismo de gobierno mundial y es un mecanismo para aislar a China. Segundo elemento, hemos visto declaraciones sobre Groenlandia, comprar Groenlandia, anexar a Canadá como Estado 51 de la Unión, tomar el canal de Panamá entre amenaza y propuesta, y todo esto pareciera simplemente bravatas de un señor naranja que está fuera de sí. Sin embargo, si uno ubica a qué lugares y qué zonas geopolíticas está planteando Donald Trump, tiene el sentido muy claro de recuperar continentalmente y anunciar al mundo que América es de los americanos, es decir, una reactualización de la doctrina Monroe, un mensaje otra vez a China, pero a quien también a otros posibles competidores, en el sentido de que América es el área de influencia de Estados Unidos, siempre lo ha sido, pero que en los últimos 20 años ha perdido tanto influencia como expansión por el advenimiento de gobiernos progresistas que están empezando a comerciar por su cuenta, muchas veces con China, en otras ocasiones con la Unión Europea, y que por supuesto es un mensaje para decir América es de nosotros, de uno u otro modo, desde Groenlandia hasta Panamá, vamos a controlar por supuesto, continentalmente. Entonces hay un neoimperialismo territorial, pero que tiene totalmente sentido en una competencia mundial por quien controla mercados y reafirmando que Estados Unidos lo sigue siendo, a pesar de que esté cuestionado si realmente sigue siendo Estados Unidos el hegemón en América. Un tercer elemento que ya lo he desarrollado en nuestra columna de la semana anterior es toda la desregulación extractivista, que podríamos decir es imperialismo ecológico, imperialismo extractivista, pero que anuncia al mundo el acuerdo con Ucrania. El acuerdo, que se le llama acuerdo, pero en realidad es una imposición, es una amenaza. Si no firmas, simplemente te dejo abandonado en tu guerra con Rusia. Es para asegurar materiales, energía, agua, si es necesario, para el abastecimiento del consumo de Estados Unidos. El America First implica que todo el mundo sepa, el mundo entero sepa, que Estados Unidos va a tomar la energía y la materia de donde sea, cuando quiera y cuando le plazca. Si uno ve los tres elementos, va tomando sentido la idea de un manotazo autoritario, un mando despótico que está diciendo nosotros no vamos a dejar de ser el centro mundial, lo vamos a imponer aunque sea por la fuerza, aunque sea amenazando, incluso, y esto es importante,
aunque tenga costos económicos, como podrían ser los aranceles que van a contrasentido de la integración que se ha realizado en la industria en las últimas 3 décadas por el Tratado de Libre Comercio y luego el TIMEC en Norteamérica, es decir, aunque tuviera consecuencias económicas, Estados Unidos no va a dejar que sean otras reglas, que haya otros liderazgos, que haya otros centros de poder, y este anuncio, con estas 3 perspectivas que le doy globalmente, me parece muy claro que están basadas en la arrogancia de seguir siendo una de las economías más grandes del planeta, si no la más grande, la arrogancia del autoritarismo que le da a ser la fuerza letal, la fuerza militar más grande del mundo, pero que abandona el discurso consensual demócrata. Los demócratas habían trasladado su discurso hacia una idea de multilateralismo y de pactos mundiales para seguir siendo el líder mundial en un periodo de crisis económica, crisis pandémica, cambio climático, un desastre que se ha producido por las décadas del neoliberalismo. Sin embargo, Trump abandona este discurso consensual y avanza sobre un mando despótico. Déjeme decirle que a pesar de esta versión que parece un tanto desesperada de recuperar su liderazgo, pareciera un gigante con pies de plomo o por lo menos que se ha deteriorado muy rápidamente. El primer elemento para decir esto es que la deuda pública de Estados Unidos es la más grande del mundo, es el país más endeudado. En el año 2000 su deuda representaba el 33.3% de su Producto Interno Bruto, pero en 2020 representaba 124.6%, es decir, la deuda es más grande de lo que se produce anualmente por todos los estadounidenses, por todas las corporaciones, por todos los trabajadores, que eso significa Producto también Interno Bruto. Entonces, en ese sentido, hay un elemento de debilidad importante al ser Estados Unidos la economía más endeudada. Un segundo elemento de esta debilidad es que aunque sigue siendo Estados Unidos el principal receptor de inversión extranjera directa, China ya se ha convertido en el segundo. Entonces, en la carrera por atraer capitales, que es la función de cualquier Estado neoliberal, China se acerca y hace peligrar ese liderazgo de atracción de capitales, compitiendo China muy de cerca. Lo mismo va en un tercer elemento, que es que en el ranking global de las 500 multinacionales, las 500 corporaciones, mejor dicho, más grandes del planeta, China ya ha rebasado a Estados Unidos en esta lista, que son las 500 empresas más importantes del mundo. Tiene 145, mientras Estados Unidos tiene solo 124. China empieza a controlar áreas estratégicas como energía y finanzas, mientras Estados Unidos sigue siendo líder en muchas más áreas. Por otro lado, la productividad, Estados Unidos es el líder, sigue siendo el líder en productividad, pero en 1970 Estados Unidos tenía 22 veces productividad, su productividad era más grande 22 veces que China y hoy solo 6 veces. Otra vez China pareciera que va detrás de Estados Unidos en esta carrera que a veces parece de locura en relación a producir más rápido, vender más rápido y acumular más rápido. En 2020, sin embargo, el PIB de China rebasó al de Estados Unidos y en términos globales, China aportó el 18% del Producto Bruto Mundial y en cambio Estados Unidos solo el 16%, lo que debió prender las alarmas en Estados Unidos, donde China está empezando a acercarse cada vez más incluso a igualar o rebasar a Estados Unidos en la carrera capitalista. Por último, está el elemento del petróleo. Hay que decir que Estados Unidos logró su hegemonía en el siglo XX por la corporación transnacional, por su forma de organizar la producción, por su productividad, pero también por incluir el elemento tecnológico y energético que permite producir cada vez más rápido, cada vez más, de manera más intensa, que son los combustibles fósiles. Si Inglaterra lo logró con industria y carbón, Estados Unidos lo logró con industria, corporación transnacional y petróleo. El elemento de que el petróleo se haya agotado debido a los límites ecológicos del sistema Tierra
plantea un enorme reto para Estados Unidos y en general para la humanidad, pero en este caso para Estados Unidos, de cómo trasladar un imperio que se ha sostenido a través del petróleo a una nueva forma de producción. Incluso Andreas Malm le llama capitalismo fósil, porque no podemos entender el éxito capitalista sin el gran traslado energético del petróleo. Estados Unidos hoy que estamos viviendo una crisis climática general y que se ha agotado el petróleo, pareciera querer mantener en la dirección de Donald Trump su imperio basado en petróleo lo más posible o extenderlo lo más posible. Aquí vemos 5 elementos muy claros de por qué Estados Unidos prácticamente se ve obligado de manera desesperada a dar este manotazo autoritario, lo que empieza a explicar nuestra idea de que Donald Trump no es solo un loco naranja o un misógino naranja, lo es loco, misógino y también naranja, pero tiene algo mucho más complicado que es la segunda idea que quiero explicar. No es Donald Trump el que está loco en sí mismo, sino es la locura de la dinámica competitiva capitalista entre corporaciones por el control del mercado mundial la que estructuralmente empuja hacia una posible solución autoritaria de Estados Unidos. Déjame explicar rápidamente esto. Primero, hay que decir que el mundo se ha reorganizado en los últimos 30 años, como ya he explicado también en otras videocolumnas, a través del neoliberalismo. Esta ha surgido una nueva serie de reglas a partir de los TLCs, las firmas de los tratados de libre comercio, los arbitrajes internacionales, los TBIs, y por supuesto todos los tratados bilaterales de inversión, perdón. En ese sentido, se ha creado una especie de nueva ley mundial por encima de las de los estados, una lex mercatoria. Estas leyes se han fabricado a favor, por supuesto, de los grandes inversionistas, de los grandes capitalistas, pero hay alguien que había advertido sobre el peligro de que se fabricaran leyes solo a favor de los grandes capitalistas. Dice aquí ni más ni menos que el promotor o el teórico de libre comercio, Adam Smith, dice, los intereses de quienes trafican en ciertos ramos del comercio de las manufacturas en algunos respectos no solo son diferentes, sino por completo opuestos al bien público. El interés del comerciante consiste siempre en ampliar el mercado y restringir la competencia. La ampliación del mercado suele coincidir por regla general con el interés del público, pero la limitación de la competencia redunda siempre en su perjuicio y solo sirve para que los comerciantes, al elevar sus beneficios por encima del nivel natural, impongan en beneficio propio una contribución absurda sobre el resto de los ciudadanos. Toda proposición de una nueva ley, fíjense esto, o de un reglamento de comercio que proceda de esta clase de personas, deberá analizarse siempre con la mayor desconfianza. Adam Smith, el teórico del libre comercio, nos alerta de que no se debe legislar, las reglas del comercio no deben orbitar por los propios comerciantes, porque no coincide, dice Adam Smith, no Marx, Adam Smith, que el interés común no coincide con el interés de los comerciantes. Y sin embargo, en los últimos 30 años lo que se ha construido es un mundo donde las reglas favorecen y las reglas han sido creadas en buena medida a favor de los intereses y por las propias transnacionales y las grandes corporaciones que tienen hoy una influencia gigantesca en los TLCs, los TBIs, los arbitrajes internacionales. Primer elemento, vivimos en un nuevo mundo donde las reglas que mandan son las de las grandes corporaciones. Segunda idea sobre por qué esta dinámica competitiva es la base estructural que explica el autoritarismo estadounidense. Tenemos todos noción o claridad de la idea de que el capitalismo, la competencia, apalanca o produce cada vez más innovaciones tecnológicas. Esto es cierto, es decir, esta creación revolucionaria de tecnologías acelera la economía porque produce cada vez más nuevas formas de producir y nuevas formas de vender. Cada revolución tecnológica significa entonces un campo de expansión. Este ámbito creativo lo ha destacado otro economista, Joseph Schumpeter, en este otro libro clásico, que él llama, sin embargo, él sí logra mirar la otra dimensión de estos ciclos de expansión y de renovación tecnológica, le llama, sin embargo, destrucción creativa. ¿Por qué? Porque se crean ciclos donde efectivamente las revoluciones tecnológicas desplazan
a toda una serie de pequeños empresarios, comerciantes, pequeños productores que ante la nueva revolución tecnológica no pueden competir. Entonces, destrucción de todos los competidores, creación a través de la renovación tecnológica de un nuevo ciclo de expansión de manera ilimitada y de manera infinita en una serie de bucles de renovación y por tanto de expansión y por tanto de crecimiento. ¿Cuál es el problema que te reconoce el propio Schumpeter en la destrucción creativa? Como he dicho, primero, que los más pequeños son destruidos, expulsados del mercado o absorbidos. Esto, por ejemplo, sucedió en México con los pequeños agricultores frente al Tratado de Libre Comercio que no pueden competir con las grandes transnacionales de la agroindustria y, por tanto, o son desplazados del mercado, ellos siguen ahí, pero produciendo para la economía de autoconsumo, o son destruidos, no pueden simplemente competir. Un segundo elemento es que los que sí pueden competir, por supuesto, entran en una dinámica para acaparar el mercado en relación a que cualquier innovación o control les permite, por supuesto, seguir creciendo y acumulando. La conclusión lógica tanto de Schumpeter como de otro teórico más, David Harvey, es que la competencia por sí misma, al destruir, la destrucción creativa, destruye a los más débiles, va, por decir así, cerrando la carrera y a los corredores, los va eliminando y por tanto va creando una tendencia monopólica. Van quedando no solo los más fuertes, sino los que consigan acaparar más rápido y controlar cada vez más mercados. Esto parece la dinámica que denuncia el propio Adam Smith en el sentido de que es el monopolio lo que hay que combatir. Sin embargo, tanto en México como en otros lugares, la tendencia mundial es monopólica u oligopólica. Vean que en México, por ejemplo, en el mercado de bebidas gaseosas y el mercado de bebidas de cola, Coca-Cola controla el 64%, casi el 65%, Pepsi alrededor del 15% y Red Cola el 9%. Lo que tenemos es prácticamente un monopolio, es solo una compañía la que controla de manera gigantesca este mercado. De hecho, Pepsi en el pasado ha acusado a Coca-Cola de prácticas monopólicas. Pero no es solo Coca-Cola. Podemos tener el caso de América Móvil, que controla el 64% del mercado, Cemex el 52%, Grupo México el 77% del mercado, cada uno en sus rubros. Los analistas mexicanos liberales han dicho que es por el capitalismo de cuates, porque culpando de alguna manera al Estado y a las políticas estatales de producir monopolios. Sin embargo, a nivel mundial está el problema de que también Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft, en este caso en Europa, han sido acusados de ser monopolios. La tendencia monopólica, de alguna manera, es una característica de la competencia. Y esta competencia, como hemos visto, es por la destrucción de los competidores menores y por la concentración en unas cuantas empresas de la competencia mundial. Un tercer elemento problemático es que al competir las empresas y al producir una innovación, le muestran a otras corporaciones cómo esa innovación produce ganancias. Mi ejemplo siempre es el de las plataformas de streaming. Una revolución tecnológica que destruye, por supuesto, a la vieja producción de DVDs, de Blu-rays, por supuesto antes de videocassettes, y que la sustituye por la venta digital, por el acceso a un banco de contenidos al cual podemos acceder para comerciar contenidos de espectáculos, cultura, series y películas. Sin embargo, el primer innovador, Netflix, muestra una forma de vender y de vender contenidos y, por supuesto, el resto de las corporaciones transnacionales copian copian la estrategia y producen sus propias plataformas y por supuesto hoy tenemos mucha más oferta de aplicaciones y plataformas que nos permiten tener un catálogo prácticamente de competidores entre sí para vendernos contenidos. Sin embargo, aunque esto parece beneficioso, está claro que hay un límite en el cual nosotros no podemos contratar no solo una, dos, cinco, seis
plataformas, saturando, por supuesto, esta competencia, lo que llaman saturación del mercado. Es decir, hay un límite de crecimiento donde las corporaciones, por competir y por decir así, repetir y copiar la gallina de los huevos de oro, terminan dañándose entre sí porque todos los usuarios tienen ya en la competencia alguna renta de algún tipo de plataforma. Quiere decir que los mercados se saturan y son limitados y por tanto la competencia en algún momento se vuelve destructiva entre sí. Una lucha a muerte, por decir así, para ganar a los consumidores o bien para controlar los mercados. Déjeme cerrar rápidamente esta idea con también lo que nos alerta David Harvey. Él reconoce esta tendencia monopólica, el problema que produce y la competencia entonces, que podríamos llamar también competencia destructiva, que produce entre corporaciones. Sin embargo, David Harvey nos alerta del otro elemento que es no solo necesitan seguir compitiendo, sino necesitan seguir creciendo. ¿Por qué esta dinámica de crecimiento sin fin? ¿Es solo, digamos, avaricia que los empuja a las corporaciones? David Harvey nos dice, la razón más simple es que el capital consiste en la búsqueda de beneficios. Para la totalidad de los capitalistas, obtener un beneficio requiere la existencia de más valor al final del día del que había al principio, lo que significa una expansión de la producción total del trabajo social. Sin esa expansión no puede haber capital. Una economía capitalista con crecimiento cero es una contradicción lógica y excluyente, simplemente no puede existir. Por eso el crecimiento nulo define un estado de crisis para el capital. Si se prolongase un crecimiento cero, similar al que prevaleció en gran parte del mundo durante la década de 1930, ello supondría la sentencia de muerte para el capitalismo. Yo lo resumo siempre con la idea del capital crece o perece. Tenemos entonces varias lógicas dinámicas del capitalismo que empujan hacia la competencia, competencia tendencialmente monopólica, competencia que tiene que ir al crecimiento y por tanto una responsabilidad de los estados-nación por asegurar que la acumulación se realice y nunca deje o nunca pare y que por tanto también en la expansión mundial para el control de los mercados tarde o temprano se encuentra con otras corporaciones y otros estados apoyando esas corporaciones y que tarde o temprano entonces posiblemente pueden chocar entre sí. Este crecimiento, sin embargo, en las décadas del neoliberalismo, se redujo bastante, a pesar del discurso de que el neoliberalismo reactivaría las economías. El crecimiento, dice Harvey, tiene que ser exponencial y acumulativo en una tasa mínima aceptable, es un consenso más o menos mundial del 3%. Sin embargo, en las décadas neoliberales, entre 1980 y 2008, el crecimiento mundial osciló entre 2.5 y 3% anual. Europa hoy está creciendo solo al 0.7%, en 2023 fue solo 0.4%, está al borde de la crisis. Europa está quedando atrás en esta tarea continua del capitalismo de crecer de manera infinita. Estados Unidos le ha ido mejor, pero no mucho más, está creciendo al 2.8% y por supuesto este crecimiento se empezó a alentar primero con la crisis de 2008 y luego con la pandemia. Lo que quiere decir es que la creación de riqueza y la acumulación de capital se ha desacelerado y por tanto hay, por decir así, menos pastel que repartir. Si China está creciendo y apoderándose de cada vez más partes de ese pastel, entonces nos encontramos con una tendencia estructural al conflicto entre Estados Unidos y China por apoderarse de unos mercados y de una acumulación mercados que cada vez están más saturados, como en mi ejemplo de las aplicaciones y de streaming, y por supuesto un conflicto que puede llegar no solo a la guerra comercial, sino a la conflictividad bélica. Esto es importante valorarlo, porque cada ciclo de decadencia de un líder hegemónico, como en Inglaterra, fue tratado de arrebatar por otra potencia que también trataba de replicar la estrategia del anterior líder. Es el caso de Alemania y la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Terminamos diciendo un poco esto. Tenemos entonces un callejón sin salida de la crisis capitalista. Si no crece la economía, entra en recesión.
Si sigue creciendo, agotaremos los recursos naturales y aceleraremos el cambio climático. Pero si no hay suficiente crecimiento, entonces se debe pelear para asegurar ese crecimiento en la confrontación de China y, por supuesto, en confrontación entre corporaciones. Esto explicaría finalmente, por ejemplo, la posición de Elon Musk de evitar y controlar o frenar a China porque está creciendo en el mercado de autos eléctricos, un sector donde Elon Musk ha sido, por supuesto, hasta ahora uno de los líderes. En ese sentido, el poder de las corporaciones que se ha creado en estos 30 años, la dinámica competitiva que lleva al monopolio, la enorme competencia y saturación también de ciertos mercados, anuncia entonces un gran poder de los líderes de las corporaciones y de los grandes multimillonarios. Piketty, otro economista francés conocido por su investigación sobre la desigualdad, se preguntaba hace ya 10 años, fíjense que estas tendencias las podemos ver desde hace muchísimo tiempo, dice él, se preguntaba, ¿el futuro de Norteamérica será la oligarquía o la autocracia? Yo le respondería, ambas. Es decir, Trump hoy representa el carácter plutocrático, el gobierno de los ricos en Estados Unidos, y el carácter oligárquico lo representa Elon Musk. La unión de ambos produce una nueva forma de gobierno, una forma autoritaria, una forma que produjo la misma dinámica del capitalismo y la toma de decisiones durante el neoliberalismo. Paul Krugman, el economista que es famoso porque recibió el Nobel por su investigación, nos decía también hace ya más de una década, la concentración extrema de ingresos es incompatible con una verdadera democracia. ¿Acaso alguien puede negar sensatamente que nuestro sistema político se está deformando por culpa de la influencia de las grandes fortunas y que la deformación va empeorando a medida que la riqueza de unos pocos se va haciendo cada vez mayor? Es decir, la ligazón no mecánica, no lineal, no automática, pero el crecimiento del poder de los ricos y la desigualdad y de la competencia intercapitalista e interimperialista nos lleva, por supuesto, a soluciones extremas como la que implican hoy Donald Trump y Elon Musk. Esa deformación de la que habla Krugman explica hoy la dinámica del nuevo imperialismo estadounidense. Karl Polanyi, otro economista, pero antropólogo del siglo XX, nos decía y nos alertaba hace mucho, mucho antes de que iniciara el neoliberalismo, dice, el permitir que el mecanismo del mercado sea el único director de los destinos humanos y de su entorno natural, resultaría en la demolición de la sociedad. Con eso terminamos nuestra reflexión del día de hoy. Acompáñenos, también sígame en redes, en @CésarPinedar, en X y también en Blue Sky. Y nos vemos como cada semana aquí en el canal de Jesús Escobar Tobar.